Bueno, bienvenidos a todos a esta primera clase para segundo A y B, formación ética, ambas burbujas. El tema que vamos a dar es el que estamos trabajando desde el inicio de las clases, que es el tema de los derechos humanos. Nosotros, desde el primer momento en la materia, nos posicionamos para entender a la persona como sujeto de derecho. Este año, iniciamos el año reconociéndonos como sujeto de derechos, y los primeros derechos que fuimos trabajando son los derechos humanos. Vamos a entender como derechos humanos a todos esos derechos que gozamos por el simple hecho de ser personas. Estos principios son el fundamento de la dignidad humana. ¿Qué significa? Que para que pueda tenerse un proyecto de vida, una vida digna, es necesario que se cumplan estos derechos. Entonces, nuestros primeros derechos, los que nos corresponden por el nacer humanos, son estos derechos humanos, bien dicho. ¿Cómo fuimos trabajando estos derechos humanos? Durante las clases fuimos leyendo los artículos, comentando, poniendo palabritas en el pizarrón, para reconocer y descubrir de ese modo que la seguridad, la intimidad, el derecho a un juicio justo, a formar una familia, derechos del trabajador, derechos a la propiedad privada, todos esos derechos son parte de los derechos humanos. Una vez que pudimos ir identificándolos, buscamos en los diarios noticias que se relacionen, porque yo les dije desde un principio que no necesito que se sepan los 30 derechos de memoria, sino que cuando se enfrenten a la realidad sepan por qué algunos temas son importantes y que se relacionan con nuestros derechos. Luego, acá tenemos una imagen que tiene algunas palabritas que salieron de la reflexión sobre los derechos humanos. Si bien están destacadas las palabras derechos humanos, nombra la dignidad, la opinión, la libertad, el trabajar, la igualdad, la justicia, el bienestar, siempre refiriéndonos a un proyecto de vida digno. Nosotros habíamos visto que lo digno no es solo referido a lo económico, que una vida digna tiene que ver con satisfacer las necesidades, con recibir educación, salud y poder proyectarse como miembro activo de la sociedad. Entonces, para alcanzar una vida digna es necesario que aboguemos por el cumplimiento de estos derechos humanos. Nosotros habíamos leído, ahí en la pantalla tienen un breve resumen, donde dice que todos nacemos libres e iguales, que no va a haber distinción ni por sexo, color, idioma, que nadie puede estar sometido a la esclavitud, ni a la tortura, somos iguales ante la ley, tenemos derecho a educación, justicia, trabajo, seguridad, matrimonio, propiedad. Estos derechos humanos se pueden clasificar de distintas formas. La más difundida tiene que ver con el orden con el cual se fueron reconociendo. Entonces nos va a plantear a los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, que surgen en la época de las revoluciones burguesas. En el contexto de surgimiento tenemos la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Entonces el ideal, el hombre que fue luchando por estos derechos y por su reconocimiento, es el típico hombre blanco, burgués, europeo, heterosexual. Y estos derechos responden a la burguesía. Después vamos a ver que son dinámicos, que van a ir cambiando y que de a poco van a ir reconociendo cada vez más grupos sociales y más personas dentro de sus derechos. Entonces, dentro de estos primeros derechos, que son los civiles y políticos, que serán, si fueran los que tienen que ver con lo individual,
tenemos el derecho, por ejemplo, a la libertad de pensamiento, de reunión, de asociación, y también el derecho a tener propiedad privada, a elegir, a ser elegido. Con el paso del tiempo, fueron reconociendo nuevos derechos que corresponden a esta segunda generación, que son los derechos económicos y sociales, que tienen que ver con el salario, la educación, la vivienda, los derechos del trabajador, derecho de esparcimiento, y que se relacionan con la igualdad de oportunidades, con la equidad. Dentro de una tercera generación, nos encontramos con los derechos a la solidaridad, a la paz, al medio ambiente justos, que son derechos relativamente nuevos porque tienen que ver con los movimientos posteriores a la década del 70. Esta clasificación en generaciones no significa que unos sean más importantes como otros, sino que estos derechos fueron en ese orden reconocidos. Por eso podemos pensar que en vez de generación, agruparlos en derecho por tipos y pensar en derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Ahora, los invito a leer las páginas 1, 2 y 3 del material de clase, que ya en otra ocasión se los pedí que lo lean, para pensar este desarrollo de los derechos humanos, pero en Latinoamérica, en el momento de su surgimiento, en los desafíos que tenemos en la actualidad. Tienen una actividad que es, bueno, leer las primeras hojas del material docente y responder a 2 preguntitas nuevas y a las de la página 41. Las 2 preguntitas nuevas surgen de la lectura y la reflexión de la página 1 y 2. La primera pregunta: las luchas por la igualdad y la libertad en América, ¿a qué se enfrentaron? La segunda dice: ¿a qué poblaciones americanas aún no se le reconocen los derechos humanos? Y por último, tienen que hacer los puntos 7, 8 y 9 de la página 3. Que en el material abajo chiquitito dice 41. El punto 7 tienen que buscar 2 canciones, que una es Muerte de Atahualpa y la otra es 1500 Pester de Víctor Heredia, y responder a qué proceso histórico se refieren, qué sucesos relatan. La B, qué relación encontrás entre el Atahualpa y Tupac Amaru II, y la C, cuál es el mensaje de las canciones. Ese es el punto 7. Hay un punto 8 que pide que busques información sobre Rosa Parks y por qué fue tan importante en la lucha de los afroamericanos por sus derechos. Y por último, tenés que investigar la acción y la vida de Martin Luther King y Malcolm X y redactar sus biografías. Vas a ver que son personajes que son analizados en el material. Estas actividades las van a hacer en las carpetas, probablemente en hoja nueva porque tengo muchos de sus hojas, y que en esa actividad las vas a responder las preguntitas y las vamos a corregir. Oralmente en la presencialidad, si volvemos la semana siguiente, y si no, ambas burbujas en horario de clase, en alguna reunión que podamos organizar por Meet o por Zoom. Es importante que vayan completando con las respuestas de las clases, que aprovechen el tiempo en casa para ponerse al día con las materias. Tienen mi contacto, estamos en grupos de WhatsApp, y si no, si alguien no está y tiene alguna duda, que me escriba. Vamos a hacer lo posible para seguir adelantando en la materia, para seguir pensando a todos los temas que hacen el programa de segundo y darle una mirada más americana. Bueno, nos vemos pronto. Espero que la consigna se entienda. No se preocupen, que las preguntas 7, 8 y 9 ya las tienen en el material
O sea que después de leerlas ya las tienen, no hace falta que las vayan copiando. Las primeras dos preguntas sí tienen que copiarlas. Las respuestas también copiarlas completas en la carpeta, no solo subrayen, y nos vemos la semana que viene de forma virtual o presencial. A cuidarse.